Dios te bendiga, iglesia y amigo que me escuchas. Le damos gracias a Dios que nos permite mantenernos comunicados y conectados a través de estos medios y el privilegio que me da de compartir el mensaje de su palabra, su enseñanza. Esperando en Dios que estés bien al igual que los tuyos y que el Señor supla cada día todo aquello que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. La semana pasada o la semana que ha pasado hemos venido hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. En este día iniciamos con el estudio del reino de Dios. Eh, Todos los hombres viven en un reino natural en este mundo. Todos vivimos en una ciudad o un pueblo que es parte de una nación y esa nación conforma lo que se denomina un reino. O sea, un reino en este mundo. Además de los reinos naturales de este mundo, hay dos reinos espirituales. Dos reinos espirituales que realmente existen. Y cada persona viviente que reside en este mundo es parte de uno de estos dos reinos. Es decir, el reino de Satanás y el reino de Dios. Para los europeos, para Israel, es fácil comprender el término de reino, ya que esos países, muchos, están conformados hoy día todavía por reyes, por reinos. Nosotros acá en América hemos sido colonizados, vivimos y muchos ya hemos nacido bajo democracia, es decir, elegimos a nuestros gobernantes por votación popular, aunque algunos se creen que son reyes. Pero ese es otro tema, ¿cierto? Eh, en este curso queremos hablar acerca del reino de Dios. Entonces es importante que conozcamos esto, ¿no? Cuando se habla acerca del reino de Dios. El Señor introduce la existencia de dos reinos espirituales, sus gobernantes y sus ciudadanos. El Señor provee las llaves espirituales para ganar el acceso al reino de Dios. Y el Señor advierte de aquellas cosas que producen la expulsión de su reino. Entonces, se examinan el pasado, el presente y el futuro de este reino. En este estudio que vamos a estar llevando a cabo, el Señor explica acerca de su reino mientras estuvo en la tierra mediante parábolas y enfatiza los patrones y principios que establecen la vida en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué es importante el estudio del reino de Dios? El reino de Dios está en el mismo corazón de Dios y es vital el cumplimiento de sus propósitos. Es uno de los principales temas que abarca la escritura, la palabra de Dios y las enseñanzas dadas por el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y que delegó a sus discípulos. En este mensaje mostraremos algunas de las enseñanzas, es decir, en esta enseñanza, vale la redundancia, mostraremos algunas de las enseñanzas dadas por el Señor Jesucristo en cuanto al reino de Dios para entender cuán importante es para Él este tema. Y que también nos va a permitir apreciar algunos de los asuntos claves concernientes al reino de Dios. El reino de Dios es un tema central en las enseñanzas, como dije, del Señor Jesucristo. Leamos lo que dice Lucas 4:43. El Señor dice lo siguiente. Vamos a buscar el texto. Dice así. Pero Él les dijo,
es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Aleluya. Esta afirmación revela que predicar el reino de Dios era un asunto de supremo peso en el corazón del Señor. Y es importante este aspecto de su misión aquí en la tierra y de aquellos y para aquellos que hemos sido escogidos y llamados a ser parte de este reino. El Señor Jesús predicó el reino de Dios desde el mismo comienzo de su ministerio y a lo largo de su desarrollo constantemente habló de él como es el reino de Dios. Cómo usted y yo podemos ser parte de él. Cómo se crece, qué valores, qué perspectiva, qué actitud y qué conducta debe caracterizar a los ciudadanos de ese reino. Y así lo siguió haciendo aún después de su resurrección y antes de su ascensión a los cielos. Durante ese periodo de 40 días, a sus discípulos estuvo hablándoles acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Leamos en Hechos capítulo 1, el verso 3, que nos dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles ¿de qué? Acerca del reino de Dios. Aleluya. Entonces, es importante que usted y yo entendamos las condiciones que son necesarias para entrar y ser parte del reino de Dios. El Señor Jesús comenzó su ministerio en Galilea después de su bautismo y las tentaciones que tuvo en el desierto. Vamos a Mateo 4:12 al 15. Mire lo que dice la Escritura. Vive Jesús. Dos al 15 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, donde inicia su ministerio, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y el 17, ¿qué nos dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También en Marcos 1, 14 al 15, leamos. En Marcos, después de Mateo, Marcos 1, del 14 al 15, ¿qué nos dice? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino ¿a dónde? A Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Él nos llama ¿a qué? A arrepentirnos y a creer en el evangelio, porque estas son las condiciones necesarias para entrar en el reino de los cielos. En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús
toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. El Señor Jesús habla de las condiciones específicas para entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús, en una conversación que tuvo con una persona llamada Nicodemo, que está allí en Juan capítulo 3, le demuestra cuáles son las condiciones y lo que se necesita para entrar y ser parte del reino de los cielos. Vamos a Juan capítulo 3 y leamos lo que dice la escritura. El verso del 3 al 7. Dice así: respondió Jesús y le dijo, hablándole a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. En los versículos 3 y 5, el Señor Jesús hizo dos importantes afirmaciones a Nicodemo. Uno, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Dos, y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aunque Nicodemo no le estaba preguntando específicamente al Señor Jesús acerca de ver o entrar en el reino de Dios, el Señor Jesús consideró importante resaltarle esto a Nicodemo de la importancia de entrar y ser parte del reino de los cielos, las condiciones que se necesitan. Ese es el asunto más importante de la vida para todos los seres humanos caídos y que están apartados de la gracia de Dios. El Señor Jesús recalca nuestra necesidad de nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Porque el reino de Dios es un reino espiritual. Y para entrar en ese reino es necesario nacer del Espíritu. Para vivir una vida verdadera, una vida que tenga satisfacción, que tenga propósito de vida, primero debemos entrar a ser parte en el reino de Dios. Este es el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, una vida que Cristo ofrece a sus ciudadanos, una vida de transformación espiritual, una vida moral y una vida de crecimiento bajo el poder de Dios. Jesús le dice a sus discípulos allá en Mateo 24, vamos allá en verso 14. Quémoslos aquí. Mateo 24, 14, que nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué? El fin. Antes de que Jesús retorne para establecer su reino en su forma ya final, total, completa, el evangelio del reino debe extenderse a lo largo de todas las naciones, para que luego entonces se cumpla lo que él dijo, que vendría a levantar a su iglesia, que es el acontecimiento, la expectativa que todo creyente espera, el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Para predicar el evangelio del reino, para ser parte de este reino,
debemos entender entonces el reino de Dios. Antes de que usted pueda volverse un guardián de las llaves del reino de Dios, usted y yo debemos primero experimentar ese reino de Dios en nuestras vidas. En el pasado se hace muchas veces énfasis en la vida y en el ministerio del reino. Y muchas veces no se profundiza en ello. Pero el énfasis dado al evangelio del reino es bastante claro. Por eso Jesús se lo condicionó a sus discípulos y se lo recalcó muchas veces a los líderes religiosos que no fueron capaces de comprender a qué se debió su visitación cuando estuvo aquí en la tierra para establecer bases acerca de su reino. Vamos a Mateo 23:13. ¿Qué nos dice? Dice así: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están dentro. Imagínense eso. Fue este evangelio del reino el propósito central de la vida de Cristo Jesús. Esta es la vida de Cristo Jesús, el reino, el establecimiento de su reino en los corazones de aquellos a quienes les ha anunciado y predicado esta palabra. Él empezó su ministerio terrenal declarando la llegada del reino de Dios. Eso lo vemos en Mateo 4:17. Vamos allá. Ya lo habíamos leído, pero vamos nuevamente a leerlo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y concluye en Hechos 1:3 hablando acerca del principio y el énfasis del establecimiento del reino de los cielos, ¿cierto? Por eso es que es necesario, le dio a sus discípulos, que es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades. El reino de Dios era algo, es la más grande preocupación que había en el corazón del Señor. Sus enseñanzas y parábolas estaban enfocados en el reino. Sus milagros, la demostración de su poder, era la acción del reino de Dios. Amén. Entonces, la frase del reino de Dios y la frase reino de los cielos se usan más o menos 100 veces en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La Biblia nos dice que para buscar el reino, en primer lugar, debemos orar por él, debemos pedir por él y también hay que predicarlo. Los evangelios nos enseñan y nos demuestran cuál debe ser la característica o la condición para entrar al reino de Dios. Nos enseña cómo deben vivir los ciudadanos que residen en este reino y que su condición requiere un nuevo estilo de vida conforme a las leyes y principios que forman parte de este reino. Porque este reino está condicionado por leyes, por principios, por normas, por decretos. Entonces, entrar en este reino, y para que usted y yo podamos mantener esa residencia y cumplir la comisión de predicar el evangelio al mundo y compartir estos principios de reino y patrones de reino, es necesario que usted y yo nos mantengamos conectados
a la fuente de vida que es Cristo Jesús. El Señor nos llama y nos escoge en cierta manera a que compartamos el Evangelio del Reino. Pero hay un propósito más grande, que no es solamente que usted y yo podamos comprender los principios del reino. Usted y yo debemos ir más allá del mero conocimiento del reino de Dios, que es la esencia de la predicación del Evangelio, sino que usted y yo lo podamos experimentar. Recalco esto nuevamente, es necesario que usted y yo podamos experimentar el reino de los cielos en nuestras vidas y hacer de eso un propósito en nosotros, la manifestación y experimentación del reino de Dios en nuestras propias vidas. Las personas andan buscando muchas veces el significado de la vida. Quieren encontrar una causa de por qué vivir y el por qué mueren. Haga del reino de Dios su propósito central de vida. Este es un reino que no puede ser removido por fuerzas naturales ni de las tinieblas. Esta es una causa eterna a la que usted debe dar su obediencia total. Por ello vamos a entrar a conocer qué es el reino de Dios. Como les decía, los europeos, para ellos les es fácil comprender el concepto de reino. La definición que tenemos para el reino es basada en la traducción de la palabra griega basilea, que significa dominio monárquico o reinado. Implica un dominio geográfico sobre el cual gobierna un rey, pero enfatizando un gobierno dinámico. Cuando Jesús dijo, el reino o gobierno de Dios ha venido, estaba diciendo que la eternidad había conquistado la era presente, que los cielos habían invadido la tierra. Por un tiempo Dios le ha permitido a Satanás afligir el mundo. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios y la misericordia de Dios puedan ser manifestados en la tierra y puedan hallar cabida en el corazón de aquellos que aceptan el Evangelio de Jesucristo. Veamos las características propias del reino. En el capítulo 1 de los Hechos, en el verso 3, leímos lo siguiente: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Como creyentes y quienes han tenido la dicha de recibir a Jesús como Señor y Salvador, necesitamos conocer las características del reino al cual pertenecemos. Si aún no has hecho a Jesús parte de tu vida como tu Señor y Salvador, este es el momento preciso para que hagas de Jesús tu Rey y Señor, para que te confieses delante de Él y lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida, para que entonces puedas entrar y ser parte del reino de los cielos. Aleluya. Entonces, como decía, necesitamos conocer las características propias del reino de los cielos. Este es un reino que no es de este mundo, como mencionamos, en el cual habitamos en este tiempo. Conocer este reino nos permitirá que podamos responder y actuar de la forma correcta conforme a las características que tiene esta nueva ciudadanía celestial, y que el Señor espera que nosotros podamos responder como Él lo desea. Entonces, en este estudio
que estamos llevando, que llevaremos hoy, si Dios nos lo permite, nos enfocaremos en tres características principales y esenciales del reino de Dios. Hablaremos acerca de que es un reino eterno, es un reino de servicio y es un reino sobrenatural. En este capítulo hablaremos de estos tres puntos. Entonces, es un reino natural. ¿Por qué es un reino eterno? Es un reino eterno. Vamos al Salmo 145:13, a ver qué nos dice. Dice así. Lo tiene. Salmo 145:13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío de todas las generaciones. El salmista, hablando acerca del reino de los cielos, que es un reino de todas las generaciones. Tu reino es un reino de todos los siglos, el reino de Dios. El reino del que somos ciudadanos. Sepa que es un reino eterno. Es decir, que no tiene fin ni tampoco limitaciones. Entonces, es importante que usted conozca y sepa que el reino al cual usted pertenece, al reino al cual pertenecemos, es un reino eterno. Entonces es importante que usted sepa eso. Que tenga claro que el reino al cual pertenecemos es un reino eterno. Que no es un reino pasajero. En este mundo que vivimos, todo es pasajero y temporal. Y todo lo que podemos ver y apreciar tendrá su fin. Porque está limitado. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, verso 18. 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Dice lo siguiente. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Ese es el reino de Dios. Es un reino eterno. Todo lo que podemos ver, todo lo que apreciamos en este mundo es temporal. Pero las cosas de Dios son eternas. Y Dios ha puesto eternidad en el corazón de aquellos que le han conocido y le ha sido revelado el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, lo que construimos y hacemos con Dios, sepa, es para siempre. Entender esto hace que cambiemos nuestra mentalidad, nuestro foco y la forma en que nos conducimos en esta sociedad, es decir, en este mundo donde vivimos. Nuestro foco, nuestra mirada debe estar fijado en el reino que jamás terminará, es decir, puesto en Jesucristo Jesús, donde la corrupción, la mentira, el engaño no tienen parte. Vamos a Mateo 6:19. Mateo 6:19, ¿qué nos dice? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Amén. ¿Entiende esto? El reino de los cielos es un reino eterno. Todas las demás cosas son pasajeras, son temporales, tienen un fin. Dios te está diciendo que edifiques y hagas riqueza que sean allá en los cielos. Y saber y entender que hemos recibido de parte de Dios un reino que es inconmovible. Inconmovible, donde nadie podrá hurtar ni robar. Amén. Vamos allá a Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Lo tiene. Dice así. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya. ¿Entiende? Por lo tanto, es necesario que nosotros invirtamos tiempo y esfuerzo en este reino que es eterno, porque todo lo demás es pasajero, pasará y acabará. Vamos a leer Filipenses 3, 18 al 20. Tenga su Biblia a mano. Es importante que tenga su Biblia a mano cerca de usted, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Amén. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Amén. Y nos revela los propósitos de Dios. La palabra de Dios. No sé, hay que amar a la palabra de Dios. Vamos a Filipenses 3:18. Saque tiempo para leer la palabra de Dios, para edificarse con ella. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Filipenses 3:18 al 20. Dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nos dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y que son una vergüenza y son un dolor al Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo terrenal y son una vergüenza al Evangelio. Mas sepa esto, nuestra ciudadanía está en los cielos, está reservada en Cristo Jesús, y la cual nos da la esperanza de esperar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo el día que se manifieste. Amén. Por lo tanto, estas palabras son lamentables y dolorosas, ya que identifica con claridad a quienes se convierten en enemigos de la cruz de Cristo, a quienes se convierten en enemigos del sacrificio que Cristo hizo en aquella cruz del Calvario, y que utilizan el Evangelio para su propio provecho y viven para sí mismos. Todo aquel que solo piensa en lo terrenal y que vive para sí mismo no tendrá parte en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo. Por lo tanto, debemos tener claramente cuál es nuestra ciudadanía, para quién vivimos y a quién servimos. Vivimos en un reino eterno, vivimos para Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la gloria sea de Él, toda la gloria es para Él. Aleluya. El siguiente punto es un reino de servicio. Así es. El reino de los cielos es un reino de servicio. Existe un servicio natural, el cual se puede dividir en que es remunerado y social. Y el servicio remunerado es el que usted y yo ofrecemos mediante un trabajo profesional, es cierto, que desempeñamos, por el cual nos hemos capacitado, hemos estudiado, nos hemos preparado, amén, para ofrecerlo a cambio de una remuneración o de un salario. Y el servicio social es el que usted ofrece o ofrecemos de manera solidaria sin esperar nada a cambio. Entonces, ambos servicios son importantes y tienen su lugar en la sociedad a la cual pertenecemos en este mundo, ¿cierto? El mismo Señor Jesús lo dijo, que con el sudor de nuestra frente
tendríamos que sostenernos para poder alimentarnos. Eso lo dijo Dios y está escrito allá en Génesis 3:19. Vamos a Génesis 3:19. Dice así la escritura: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Somos polvo y tenemos que sostenernos. Y para sostenernos, para llevar el sustento, el alimento al hogar, hay que trabajar con el sudor de nuestra frente, ¿no? Hay que trabajar duro muchas veces para llevar el pan y el sustento al hogar. Y eso es importante y es necesario. Pablo lo menciona ya en 2 Tesalonicenses 2, perdón, 2 Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. Entonces es importante el trabajo. El Señor Jesús hace referencia de que siempre tendríamos a los pobres entre nosotros con el propósito de que el que más tiene, el más favorecido, pueda compartir con el necesitado. Así también Pablo lo dice en la carta que escribe a los Efesios en el capítulo 4, que es importante compartir con el necesitado. Es decir, el trabajo social es importante. Pero también existe un servicio superior a todos los demás, es decir, a este servicio remunerado y a este servicio social, y que ese servicio solo lo pueden llevar a cabo los ciudadanos del reino de los cielos. Solo los ciudadanos del reino de Dios pueden realizar y ejecutar este servicio. Este servicio es el servicio del reino de los cielos y que se lleva a cabo a través del servicio de los dones. En 1 Corintios 12:1 la Biblia nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo lo dice de manera enfática a la iglesia de Corintios, que no deben ignorar los dones espirituales. Por lo tanto, nosotros, como ciudadanos del reino, no podemos ignorar de ninguna manera los dones espirituales y cuáles son su función y operaciones. Vamos allá a 1 Corintios 12. Vive Jesús. ¿Qué nos dice? 1 Corintios 12. Dice, leemos desde el 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, uno a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, 3, a otros fe por el mismo Espíritu, 4, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, 5, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya.
Entonces, observamos aquí que el Espíritu Santo imparte dones que no son impartidos por hombre ni por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios, quien reparte como quiere a quien quiere por medio del Espíritu Santo. De nuestra parte solo está el que, el anhelar los dones y pedirle a Dios que nos los conceda para hacer su obra de manera efectiva. Entonces, aquí habla específicamente de 9 dones. El primero, el don de sabiduría. Este don va más allá de la sabiduría humana. O sea, esto no se adquiere en una escuela de negocio, esto no se adquiere en Harvard, esto no se adquiere por la experiencia de la vida o por los años que usted pueda tener. No, esto es impartido por el poder de Dios mediante su Espíritu y le permite a esa persona a quien se le ha otorgado el don de sabiduría, o sea, se le ha dotado con ese don de tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Veamos un ejemplo. En Segunda de Crónicas capítulo 1. Vamos allá, Segunda de Crónicas capítulo 1. Mire esto. Habla de Salomón. Segunda de Crónicas capítulo 1. Dice así la bendita palabra de Dios. Allá habla que Salomón le pidió a Dios, le pidió algo, pero Dios primeramente se le revela, se le muestra en sueños. En el verso 7, Segunda de Crónicas capítulo 1, verso 7 dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pero sepa esto antes de que Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé, santo. Pero antes de esto, Salomón había hecho ¿qué? Sacrificios. Había adorado a Dios. Le había dado a Dios. ¿Me entiende? Entonces Dios se le muestra y se le revela y le dice, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Salomón pudo haber pedido cualquier cosa, ¿sí o no? Pudo haber pedido riqueza, pudo haber pedido poder, porque eso es lo que todo ser humano muchas veces desea, poder y riqueza. Está por encima de los demás, ser importante, ¿sí o no? Eso es lo que los humanos deseamos muchas veces. Pero Salomón pidió algo, porque pudo haberle pedido a Dios riquezas. Sigamos leyendo. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Y el 10 dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te haré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Santo. Entonces, Dios le concede a Salomón esto. Y luego Salomón emprende una serie de acciones, de comercios, construye el templo. Y Dios le permitió tener paz en sus días, como ningún otro rey lo había podido lograr
Pero la sabiduría de Salomón es puesta a prueba cuando, estando él sentado en su trono, llegan dos mujeres, a presentarle una causa. Eso está ya en 1 de Reyes 3, del 16 al 18. Dice la palabra que estas dos mujeres, que eran rameras, vinieron delante del rey Salomón a presentar su causa. Ellas habitaban juntas en la misma casa y ambas estaban embarazadas. Y está contando una, y una de ellas dio a luz en X días y la otra dio a luz 3 días después también a su bebé. Y entonces dice la primera que está contando el relato delante del rey, que el bebé de su compañera murió porque ella se acostó encima de su bebé. Quizás por su descuido se durmió y cayó encima de su bebé y lo ahogó. Es lamentable, ¿no? Pero cuando ella se despierta a la medianoche, se da cuenta de que su bebé está muerto y la muy sinvergüenza, ¿no? Lo que hace es cambiar al bebé muerto suyo por el de su compañera. Y cuando ella se levanta, dice, en la madrugada, a amamantar, a darle pecho a su bebé, se da cuenta que el bebé que estaba allí estaba muerto. Pero cuando ya amanece, llega el día y está más claro, y ella ve al bebé, se da cuenta que ese bebé muerto no era su bebé, porque ella sabía y conocía cuál era su bebé. Y empieza a discutir con su compañera, la cual había tomado el bebé de ella como suyo, y deciden llevar el caso delante del rey porque ella decía que el bebé muerto no era de ella, y la otra decía, no, eso no es mi bebé, ese es tu bebé. Y entonces llegan delante del rey y están en esta discusión delante del rey y les ponen esto y siguen discutiendo que de quién era el bebé, que el tuyo es el muerto, que el mío es el vivo, no, que el mío es el vivo y el tuyo es el muerto. Y estaba en esa discusión delante de Salomón. Y usted podrá imaginarse, ¿no? Cómo se sintió Salomón delante de este escenario, de la decisión que tenía que tomar como rey y juzgar, ¿no? Juzgar en rectitud y un justo juicio, ¿no? Donde la verdad saliera a flote y el saber en verdad de quién era el bebé y a quién tenía que entregárselo, si a su verdadera mamá o tomaba la decisión incorrecta de entregárselo a la que no era. Porque hoy día sucede muchas veces así, ¿sí o no? Muchas veces el inocente es tomado por el culpable por una mala decisión de un juzgado. ¿Por qué? Porque juzgan conforme a sabiduría humana y no de parte de Dios. Y entonces, dice la palabra de Dios que el rey Salomón tomó una decisión y dice que mandó a pedir una espada. Y dijo, partir al niño por la mitad y dar la mitad a una y dar la otra mitad a la otra. Pero la mujer de quien era el hijo vivo pidió la palabra porque sus entrañas, dice, se conmovieron dentro de sí por su hijo. Y digo, Señor mío, da a esta mujer el niño y no lo matéis. Pero la otra sinvergüenza, ¿sabe cómo responde? Ni a mí ni a ella partirlo por la mitad. Entonces Salomón supo de quién era el bebé vivo y dijo que se lo entregasen a las mujeres que había dicho que no lo mataran y lo entregaran a la otra. Entonces esto fue notorio en todo Israel de cómo
Salomón, de cómo Salomón juzgó con sabiduría de parte de Dios y hizo lo correcto. Cómo Dios le permitió juzgar con justa sabiduría de parte de Dios. Y dice que todo Israel temió porque le había concedido al rey Salomón sabiduría para juzgar con justo juicio. Entonces, así es como funciona el don de sabiduría. Así es como funciona. Permite hacer lo correcto, tomar la decisión correcta, decir lo que es correcto en una situación específica dentro de la voluntad de Dios. El siguiente don es el don de ciencia o conocimiento. Este don faculta a la persona que posee este don de saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales o por otra persona, sino por el conocimiento que da el Espíritu de Dios. ¿Ok? Sustentemos esto con un ejemplo bíblico allá en Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 8 al 12. Dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Amén. Entonces, observamos, según esta palabra, de que cómo funciona el don de ciencia y conocimiento. El rey de Siria estaba en guerra con Israel y se reunía entonces con sus siervos, con su círculo cercano, a establecer sus estrategias de guerra para con la cual quería establecer su campamento y así poder emboscar y acabar con Israel. Pero el profeta Eliseo le decía al rey de Israel todo lo que él hablaba en secreto. El profeta conocía lo que ellos estaban planeando y se lo hacía saber entonces al rey de Israel. Entonces el rey de Siria se turba y dice: no entiendo cómo es que yo establecemos esta estrategia para emboscar al enemigo y se enteran de nuestros planes. Y entonces le dice a sus siervos y a su círculo: ¿quién de ustedes es el rey de Israel? Porque no puede ser que él se entere de lo que aquí hablamos. Entonces en medio de nosotros hay un traidor que está comunicando al rey de Israel los planes que nosotros establecemos aquí para destruirlos. Y dice uno de ellos: no, señor mío, es que en Israel hay profeta. Y el profeta Eliseo le comunica al rey de Israel lo que tú hablas en tu cámara secreta. Él se lo hace saber a ellos y por eso se da cuenta de tus planes. No es que alguien le estaba informando a Eliseo, sino que el Espíritu de Dios, por medio del don de ciencia y conocimiento, le hacía saber lo que estos estaban planeando allá en secreto. Así funciona el don de ciencia y conocimiento. Amén. El Espíritu de Dios comunica lo que sucede.
comunica aquellas cosas que se hablan en oculto y las revela a sus siervos. Amén. Para que entonces podamos tomar las precauciones necesarias. Es importante que anhelemos don de sabiduría, don de ciencia y conocimiento. El siguiente don es el don de fe. Este don le permite a quien lo posee tener una confianza total y plena en las promesas de Dios. El don de fe te capacita para no ceder frente a las circunstancias adversas que te presenta la vida. Una cosa es la fe de creer en el Evangelio de Jesucristo, pero el don de fe es mucho mayor. El don de fe no te permitirá claudicar, no te permitirá retroceder, ni apartarte de la verdad del Evangelio de Jesucristo, cual sea la situación que atravieses. Te va a permitir estar siempre caminando sobre las aguas. Amén. Eso lo hace el don de fe. Entonces es importante que como creyente anheles y le pidas a Dios que te dé el don de fe. Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos fe para permanecer en la promesa y en la palabra de Dios. El siguiente don es el don de sanidad, bien lo dice. Este don capacita a las personas con poder divino para orar por las personas enfermas, ya sea una enfermedad física o emocional. Este don permite a aquella persona que pueda orar con fe, la cual entonces trae la presencia de Dios y manifiesta el poder sanador de Dios sobre la vida de aquella persona que está enferma y recibe sanidad de una manera extraordinaria. Estamos en tiempos donde este don necesita fluir, pero también las personas necesitan creer para recibir sanidad conforme a la voluntad de Dios. Es así. Sí, el don de hacer milagros va más allá del don de sanidad, ya que este don permite a quien lo posee hacer señales y prodigios mucho más allá de las leyes naturales, para mostrar presencia y el poder de Dios en una situación particular conforme a la voluntad de Dios. Esto no funciona por capricho, sino porque Dios quiere mostrarse y dar a conocer su poder mediante una manifestación milagrosa. Sigue el don de profecía. Este don no necesariamente tiene que estar vinculado al oficio profético o ministerio de un profeta, pero este don tiene la facilidad para comunicar una palabra de parte de Dios que va a una situación específica con el fin de exhortar o animar y consolar a una persona. En Hechos capítulo 15 nos narra acerca de la reunión que tuvieron los discípulos en el concilio en Jerusalén, donde establecieron ciertas pautas para los nuevos creyentes que se estaban convirtiendo, que no eran parte de Israel, es decir, que no eran judíos, que eran gentiles. Y entonces establecen ciertas pautas, ciertas normas, ciertas condiciones, principios y reglas y requisitos esenciales de vida para que estos nuevos creyentes se mantuvieran sanos, fortalecidos y guardados para Dios, y que evitaran caer en la idolatría, en cosas sacrificadas de ídolos, en comer comida con sangre o cosas ahogadas, y que se guardaran de fornicaciones, porque ese es un pecado muy fuerte muchas veces, la fornicación y el adulterio.
Entonces establecen estas normas para que se guarden para Dios y vivan conforme a los requisitos, a las leyes y mandamientos que Dios establece ahora para los que son su pueblo. Entonces, entre las personas que envían a Antioquía junto con Pablo, dice que envían a Judas y a Silas. Y si se lee en el verso 32, notará que dice que Judas y Silas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra, de parte de Dios, con las cuales consolaron y exhortaron a los hermanos, aleluya, y estuvieron gozosos de recibir estas instrucciones, pero ellos dicen que también eran profetas. Entonces, para Silas y Judas, quizás le fue fácil el fluir de la palabra profética porque eran profetas. Y pudieron entonces consolar y conformar y confirmar a los hermanos porque ellos también eran profetas. Pero por eso Pablo habla a los corintios allá en el capítulo 14 y deja su sentir y su anhelo de que todos profeticen, porque el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Así funciona el don de profecía. Trae edificación, exhortación y consolación. Amén. Entonces por eso es importante que nosotros anhelemos el don de profecía para consolar, exhortar y edificar. Amén. Sigue entonces el don de discernimiento de espíritu. Este don otorga la habilidad de percibir qué tipo de espíritu está actuando o actúa en cierta situación y determina si algo viene de parte de Dios o no es de Dios. Entonces, veamos un ejemplo sencillo. Allá en Hechos capítulo 5 y entre el capítulo 4 sucede algo extraordinario, ¿no? En el capítulo 4 se está hablando acerca de cómo se está estableciendo una comunidad cristiana y cómo el pueblo empieza a tener todas las cosas en común. Y muchos hermanos que tenían cierto poder adquisitivo y tenían propiedades empezaron a venderlas, vendieron su propiedad y dice que ponían ese dinero, ese recurso a disposición de los apóstoles para que ellos administraran ese dinero y lo pudieran repartir entonces entre todos los necesitados que había en la comunidad, porque había gente necesitada, había gente pobre. Eso es lo que tenían. Dios puso ese sentir y vendieron su propiedad y ese dinero entonces lo pusieron a disposición de los apóstoles para que lo administraran. Pero en el capítulo 5 sucede algo extraordinario, algo que prácticamente es como difícil de comprender, entender la situación de una pareja llamada Ananías y Zafira. Esta pareja decide también vender su propiedad, una propiedad que ellos tenían. Pero lamentablemente venden la propiedad en un precio determinado. Es decir, por ejemplo, la propiedad la vendieron en 1500, vamos a decir así, por ejemplo. Pero ellos deciden traer parte de la venta y deciden, bueno, vamos a quedarnos con 500 y vamos a decir, y vamos a dar 1000. Pero cuando se presentan delante de los apóstoles de Pedro, no le dicen que la habían vendido en tanto y que habían mejor decidido dar tanto. Se quisieron congraciar y no quedarse por detrás, ¿no? Sentirse menos espirituales, porque los demás la vendieron en tanto y dieron todo ese dinero. Pero ellos lo venden en tanto y deciden sustraer parte de la venta y deciden decirle a Pedro que la hayan vendido en tanto. Es decir, tomando el ejemplo, que la hayan vendido en 1000
y no en 1500, cuando la propiedad era suya. Entonces vamos allá a Hechos capítulo 5 y leamos textualmente lo que dice la escritura. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo de precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Si es tu propiedad, era tuya, podías hacer con ella lo que quisieras. Pero ¿por qué mentir? ¿Por qué la hipocresía? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué decir? Porque su intención en el corazón era otra. ¿Por qué decir que la habían vendido en tanto y dieron tanto, y decir que ese tanto que dieron era el monto total que la habían vendido, cuando no era así? Y le dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Y bueno, ya sabe después, puede leer lo que sigue. Dice que ahí mismo cayó muerto, porque no mintió a los hombres, sino que mintió a Dios. Entonces el Espíritu Santo, por medio del don del discernimiento, le permite conocer a Pedro lo que había en el corazón de Ananías, lo que Satanás había puesto en su corazón: la mentira, la falsedad, la falsa generosidad de que supuestamente había vendido su propiedad para contribuir a ayudar a los necesitados, porque los demás lo estaban haciendo. Pero Satanás contaminó su corazón y quiso mentir a los hombres, pero no estaba mintiendo a los hombres, sino a Dios. Y entonces el Espíritu Santo, a través del discernimiento, le permite a Pedro conocer lo que había en el corazón de Ananías, y es cortado de raíz, porque si no, ese espíritu pudo haber también contaminado a otros, como muchas veces sucede, que la gente se contamina por lo que viene sucediendo. ¿Sí o no? Conocemos lo que muchas veces pasa, por ejemplo, en los gobiernos, ¿no? Como la corrupción contamina a otros, porque el poder muchas veces corrompe. Pero acá, como todos venían haciendo lo mismo, también quisieron hacer lo mismo, pero Satanás dañó su corazón y la codicia pesó más, porque la propiedad en sí le pertenecía a él, pero actuó con mentira, con hipocresía y falsedad, y eso no fue visto correctamente delante de Dios y fue cortado. Entonces, así funciona el discernimiento de espíritu. Permite conocer las intenciones y saber qué espíritu está operando a través de una persona. Y sus intenciones vienen de parte de Dios o son malintencionadas, con ganas de dañar y de contaminar al resto. Vive Jesús. Entonces, sigue el don de género de lengua. Este don tiene la capacidad, es decir, el Espíritu Santo capacita a quien lo posee de hablar un idioma sin haberlo aprendido, ¿no? Yo tuve necesidad de aprender el inglés en Open English. El Espíritu Santo dio la capacidad de aprender un idioma y poder entonces comunicar el mensaje del Evangelio sin necesidad de ir a estudiar inglés
o estudiar otra lengua para comunicar el mensaje. El Espíritu Santo fluyó para que transmitiese ese mensaje en una lengua, un idioma que no conocía, pero el mensaje del Evangelio. Y también está el don que permite hablar palabras que solamente puede entender Dios. Y esto es lo más importante, que este don de lengua permite que podamos edificarnos personalmente y tener una comunión, una comunicación especial con Dios. Para eso es el don de lengua. Permite que podamos edificarnos personalmente y tener esa comunión y comunicación especial con Dios. Hay que anhelar ese don. Interpretación de lengua. Claramente lo dice: quien posee este don, el Espíritu de Dios le da el poder de entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lengua en la reunión de los santos, amén, del pueblo de Dios. Y entonces comunicar ese mensaje que se ve en lengua, lo interpreta y lo comunica en el idioma que puede comprender los que están presentes en esa reunión precisa del pueblo de Dios. Para cumplir con el llamado de Dios al servicio de su reino, es necesario estar equipado con estos dones espirituales. Para que el reino de Dios se extienda, es necesario el uso de los dones espirituales. Si los dones espirituales no están activados y funcionando, el reino de Dios no podrá extenderse, no podrá establecerse de forma efectiva. Por lo tanto, es importante e indispensable el uso de los dones. Romanos 12:11 nos dice que debemos ser diligentes y no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es decir, que los ciudadanos del reino deben servir a su Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. Los ciudadanos del reino, es decir, la iglesia de Cristo, los que han sido redimidos con la sangre de Cristo, amén, para servir a su Señor con ese gozo y alegría, necesitan tener activos los dones del Espíritu Santo. Muchos ciudadanos del reino creen que estos los dones solamente para algunos. Y es un error, es una equivocación el pensar así. Es lamentable que esto no es para mí, sino es para fulanito. No, ya que todos los dones son para los escogidos de Dios. Todos los dones son para que funcionen en quienes han sido escogidos y llamados por Dios. Hoy en día es necesario que nos acerquemos a Dios. Que te acerques a Dios. Si aún te sientes que no eres parte del reino, que no eres ciudadano del reino, que no has sido escogido por Dios, entonces es necesario que te acerques a Dios confiadamente, que te acerques al trono de su gracia, para que halles gracia y oportuno socorro, aleluya, en los brazos del Señor, en los regazos del Maestro, que hoy te llama a que vengas a Él y seas parte de su reino y de sus escogidos. Quien sirve al Señor Jesucristo, a Dios honra. Eso está allá en Juan 12:26. Quien quiere ser el primero y recibir toda bendición de parte de Dios, deberá primero servir a sus hermanos. Eso está en Marcos 9:35. El mismo Señor Jesucristo, cuando se manifestó, nos dio un vivo ejemplo del servicio, ya que Él dijo que Él no vino a ser servido, sino vino para servir. Amén. Y vino a dar su vida en rescate de muchos. Vamos allá a Marcos 10:45.
Marcos 10:45. ¿Qué nos dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aleluya. Gloria a Dios. Por lo tanto, amados hermanos y amigos que me escuchan, debemos saber que quien capacita para este servicio es el Espíritu Santo de Dios mediante la impartición de sus dones, mediante la inspiración revelada de la palabra a través de la corrección que nos da a través de su palabra, su reprensión e instrucción en toda justicia es mediante la comprensión de la palabra de Dios. Entonces, el siervo de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a 2 Timoteo 3:17 y cerramos con este texto. En la siguiente clase entonces seguiremos hablando del reino sobrenatural. Leamos aquí en 2 Timoteo, dice así: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Pero dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, para servir a Dios debemos estar preparados y capacitados en la palabra y dotados por su Espíritu Santo. Dios te bendiga en este día, que disfrutes este tiempo y nos vemos primero Dios en la siguiente clase. Bendiciones.